Bienvenidos a Psiconix nuevamente. Hoy veremos a un asesino serial que hacía rituales satánicos. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¿Quieren saber de quién se trata? Lo averiguarán en el transcurso del video. Empezamos primeramente que el 9 de abril de 1989, la policía de Matamoros irrumpe en el rancho Santa Elena, en el cual los 110 kilos de marihuana que allí encontraron era el menor de los problemas. ¿Por qué creen que sería el menor de los problemas? Pues era ya que adentro había un caldero de hierro que despedía un hedor imposible de respirar, en el cual en su interior había sangre seca, cerebros humanos, colillas de cigarro, 40 botellas vacías de aguardiente, machetes, ajos y una tortuga asada. Pero el horror no terminaba ahí, ya que el horror continuaba, ya que los alrededores de la casa resultaban ser una fosa común, una especie de catacumba con 12 cadáveres ocultos y apilados. Todos estaban y sin cerebro y corazón. Lo más curioso es que todo comenzó esa misma tarde gracias a un evento fortuito, ya que horas antes del operativo en el rancho, el joven llamado David Serna Valdés, de 22 años, conducía una camioneta en la carretera que conectaba a Matamoros con Tamaulipas, cuando repentinamente se topó con un cerco policial que lo detuvo para hacer una revisión rutinaria del vehículo. En el interior encontraron restos de marihuana y una pistola calibre 38, motivos suficientes para detenerlo. Luego de unas horas de interrogatorio, confesó que pertenecía a una secta ocultista de magia negra, en la que se mezclaban transacciones del narcotráfico con rituales en los que se sacrificaban personas. Imposible saber si la policía creyó aquellas declaraciones al principio, pero al menos sí fueron lo bastante alarmantes para que se movilizaran de inmediato a la propiedad que le señaló el joven arrestado. Los detenidos en el rancho confesaron a la policía judicial que ellos habían cometido todos esos asesinatos, pero también dijeron que una sola persona había dado los órdenes. Esta persona que había dado los órdenes tenía de nombre Adolfo de Jesús Constanzo, el cual era su sobrenombre como el Padrino de Matamoros, o también el narcosatánico de Matamoros, el cual era un norteamericano hijo de refugiados cubanos que practicaba la santería y el palo mayombe, un culto místico de origen afroamericano que se caracterizaba por la ausencia total de valores, entre la diferencia entre el bien y el mal de sus seguidores. A esta persona se le confirmaron 13 víctimas y se cree que eran más de 25. La vida de Jesús Constanzo fue desde el inicio una vorágine de desequilibrios. Antes de aprender a leer y escribir, su madre le enseñó a robar y a fardear, que era robar en pequeños comercios, provocando que a lo largo de su infancia que fuera arrestado en múltiples ocasiones junto a su progenitora por crímenes menores como robo y vandalismo. Sin embargo, donde más empeño puso su madre fue en las enseñanzas del culto palo mayombe, pues ella misma se consideraba una sacerdotisa. Ya en la adolescencia, Constanzo conoció a un sacerdote del mismo culto, el cual lo arropó y le enseñó a enriquecerse vendiendo drogas. Pero pasando al año de 1980, comenzó a ofrecer sus servicios de mayombero en Miami. Pero al poco tiempo decidió trasladarse a la Ciudad de México, donde empezó a tener mucho éxito como lector de cartas de tarot. Las personas que lo llegaron a conocer decían que tenía una especie de magnetismo o carisma difícil de explicar. Los rituales de purificación o limpias le dejaban ganancias que iban desde los $8,000 a $40,000 mensuales. Entre sus devotos había jefes del crimen organizado,
altos funcionarios, celebridades y agentes de la policía judicial. Pero no era extraño que Constanzo, como extranjero, se moviera a Matamoros, uno de los puntos fronterizos más importantes del país. Pronto estableció allí un culto, a través del cual vendía droga que le proporcionaban sus aliados del narco a cambio de su supuesta protección mística. Este mismo, deseoso de incrementar su popularidad y ganar más poder, comenzó a efectuar sacrificios en sus rituales para darles un toque de sensacionalismo y espectacularidad. Siempre lo asistía una joven divorciada que terminó siendo su musa y amante, llamada Sara Aldrete, la cual era una estudiante de antropología en la Universidad de Texas, a quien conoció casualmente en un café. Ella misma declaró haber torturado a algunas víctimas, entre ellas a Gilbert Sosa, un traficante de drogas, al cual manipuló para que él mismo se colgara desde una soga atada al cuello, con las manos libres, para que al menos intentara salvar su vida. Luego ordenó que a esta misma persona la sumergieran en agua hirviendo mientras le cortaban con unas tijeras, así como también narró cómo uno de los miembros le cortó a una de sus víctimas y le abrió también lo que sería para sacarle tanto el corazón mientras seguía viva la persona. Posterior a estas declaraciones, negó su participación en los rituales y aseguró que Constanzo la había retenido contra su voluntad. Sin embargo, muchos la señalaron como la gran sacerdotisa del culto, que además participaba activamente en todas las sangrientas ceremonias y se encargaba de reclutar nuevos miembros y de promocionar las actividades de la secta. Adolfo explicaba que los ingredientes milagrosos para poner en una caldera era la sangre y algunos miembros humanos, de preferencia que fueran cerebros tanto de criminales o de locos, así como también decía que lo ideal era que fueran de individuos de raza blanca, porque supuestamente eran más influenciables por el verdugo. Constanzo hacía mucha énfasis en este punto, porque según el culto, para el victimario la tortura a la víctima era un factor importante, ya que el alma del sacrificado debía aprender a temerla a su verdugo por toda la eternidad, y así quedar sujeto a él para siempre. Este rito concluía cuando los participantes bebían la sopa del caldero, pues creían que les daba todo el poder deseado por los criminales. Varias de las víctimas fueron civiles inocentes, elegidos al azar. Uno de ellos fueron Mark Kilroy, un estudiante norteamericano de medicina que había desaparecido un mes antes de que la policía hallara el rancho de Constanzo. Poco después se comprobó que la columna vertebral había sido usada por el líder de la secta como un amuleto en forma de corbata. Antes de que la policía llegara al rancho de Elena, Constanzo, Adolfo Sara, que siempre sostuvo que había sido secuestrada, Álvaro Valdés, también conocido como el Dubi, y Martín Quintana, lograron huir hacia la Ciudad de México, en donde se encontraron con otros discípulos. Después de 3 semanas prófugos, las autoridades lograron interceptarlos, gracias a que Sara logró enviar una carta en la que afirmaba que era rehén y que temía por su vida. Al llegar a la policía al departamento de la calle Río Sena, fue recibida por una lluvia de balas. Cuando Adolfo vio que una gran cantidad de agentes lo rodeaban, le ordenó a su compañero, León Valdés, que le disparase con una ametralladora, que le arrojó a las manos. Esta persona, fiel a su líder, decidió suicidarse con él. Ambos se metieron a un armario y León disparó. Después de permanecer 22 años recluida en la penitenciaría de Santa Marta Catitla, Sara Aldrete fue trasladada en agosto del 2011 a una prisión de Mexicali, donde se convirtió en escritora y comenzó a impartir talleres de escritura y lectura. También practica un poco de música y participa de manera activa en obras de teatro. Asimismo, ella fue sentenciada a purgar una condena de más de 600 años de prisión por su participación en el culto, en los secuestros, torturas y asesinatos.
Y cuéntame en los comentarios, ¿qué opinas sobre este tema? Sobre este asesino serial, sobre su historia. ¿Te gustaría saber más sobre este tipo de temas? Házmelo saber en los comentarios. Motivos. Fuera arrestado en múltiples